Ahí sería bueno, ahí empezar todo un investigador y todo. Sí, pues, es que un docente tiene que hacer de todo, tiene que hacer investigación, docencia, extensión, tiene que hacer las tres cosas. Y después hay una cosa más, que tiene que autoformarse también. Entonces son como cuatro cosas importantes. Ya, vamos a Bueno, partir entonces con la clase 22. Esta es una clase que vamos a chequear, que probablemente hay cosas que ya se han visto, respecto de que las circulaciones de los lechos vasculares son todas, en general, todas tienen alguna diferencia, no hay ninguna que sea exactamente igual a la otra. Entonces vamos a ver control regional o localizado del flujo sanguíneo. Uno podría decir que eso es control metabólico, ¿ya? Y hay otro, un control nervioso y hormonal del flujo sanguíneo. Entonces, tenemos, por ejemplo, ustedes ya saben que los vasodilatadores beta 2, o sea, el estímulo nervioso simpático hacia un receptor beta 2 va a generar una vasodilatación. O hacia un receptor alfa 1 adrenérgico va a generar una vasoconstricción. Ahí tendríamos control nervioso. En relación a lo hormonal, tendríamos, por ejemplo, la misma adrenalina, la noradrenalina, la angiotensina 2, también está la vasopresina o la ADH, y así, péptido natriurético. Tenemos una serie de moléculas que tienen efectos hormonales y vasoconstrictores o vasodilatadores, ¿ya? Entonces vamos a chequear algunas de esas. Al finalizar la clase, entonces, la idea es que ustedes puedan explicar y esquematizar los mecanismos de autorregulación nervioso, mecanismos humorales, que todos ellos ayudan a controlar el flujo sanguíneo en la circulación, ¿ya? ¿Y en cuál circulación? Vamos a mirar coronaria, cerebral, esquelético, piel, pulmonar y renal. Entonces vamos a ir breve momento en cada uno de ellos, chequeando qué es la diferencia que tiene, ¿ya? Cómo es su particularidad. Bueno, aquí tenemos el esquema general de la clase de hoy día, ¿ya? Entonces tenemos las circulaciones que vamos a chequear, que son estas 6, ¿ya? Tenemos si, la pregunta es si tiene control metabólico. Entonces, ¿cómo responde el esquema? Responde, bueno, este es el mecanismo más importante, o bien puede decir el mecanismo menos importante. Pero acá, en relación al simpático, cuando el mecanismo es el más importante, perdón, el control metabólico, cuando dice que es más importante, indica cuáles son los metabolitos. Porque ya que estoy hablando de control metabólico, ya, bueno, entonces, ¿cuáles son los metabolitos? Y aquí indican esta línea los metabolitos, en el caso de los que tienen metabolitos. Para coronaria sería la hipoxia y la adenosina, o sea, caída de la PO2, ¿no es cierto? Y adenosina. En cuanto a la siguiente línea, se pregunta si tiene control simpático. Entonces, por ejemplo, aquí dice menos importante. Y si tiene alguna importancia, indica cómo es esa importancia. A través de receptores alfa 1, beta 2, a través de otros mecanismos, ¿ya? Y después, si hay un efecto mecánico. Como ustedes entenderán, en general, ya vamos a tener efectos mecánicos cuando hay un músculo asociado. Por ejemplo, el corazón es un músculo. Entonces, cuando se contrae y genera su sístole, esa compresión afecta a la circulación y genera una isquemia transitoria. ¿Ya? Entonces, el corazón está, durante la diástole, está en una hiperemia reactiva. Y después, durante la sístole, está en una isquemia. ¿Ya? Y así va, hiperemia reactiva, isquemia. ¿Ya? Entonces, es interesante entender ese fenómeno. El cerebro debería estar siempre con una presión sanguínea favorable para la perfusión, porque si deja de funcionar la oxigenación del cerebro, o sea, ya en 4 minutos perdemos todos los niveles de ATP. Quedamos en ATP nivel 0 y eso ya, después de 4 o 5 minutos, eso en realidad va probablemente a generar una muerte celular, necrosis, cascada de segundos mensajeros, cascadas metabólicas, que van a terminar a generar una neurodegeneración, una necrosis,
en el cerebro, ¿ya? Mucha gente habla de 5 minutos, a 5 minutos como un momento crítico ya para la supervivencia. Y parece que les conté una vez un ejemplo de una persona, una doctora, que me invitó una vez a su casa, compartimos, ya no voy a decir dónde ni quién, y estaba en la piscina y yo le dije, "Ay, qué linda la piscina", y tenía una niña chica. Y me dijo con dolor, así, me dijo, si alguna vez yo llego a mi casa y veo que mi hija está en la piscina ahogada, me dice, yo no la rescato. Y yo quedé así como, "Plop, ¿cómo no la va a rescatar?". No, porque no tengo idea si va a quedar con una secuela de por vida. Y en ese caso, mejor que si va a vivir una vida así discapacitada o no sé si la voy a rescatar. Así que mejor que se muera. Yo me dolería mucho, pero y a mí también me dolió mucho que me dijera eso en realidad, como que y tenía que ver con esto, con cuánto tiempo uno puede tener el cerebro sin flujo sanguíneo, ¿ya? Es duro eso, ¿no es cierto? Es terrible. Bueno, otro lecho vascular que tiene efecto, ¿cierto? También con la actividad muscular es el mismo músculo esquelético, que la contracción del mismo músculo va apretando y va estrujando, en cierta forma, los vasos, ¿ah? Y permite también retorno venoso, ¿ya? Entonces, este es uno de los elementos de la contracción del músculo esquelético para el retorno venoso. Bueno, así, en general este sería el esquema. Vamos a ir uno a uno mirando este esquema ¿ya? Y vamos a tratar de entenderlo completamente, ¿vale? Ya. Después cuando tengan dudas te devuelven al esquema, porque está bueno, ¿no es cierto? Tiene de todo. Ya, pero antes de meternos así de lleno al esquema, vamos a entender que para que el flujo sanguíneo en un lugar, en un lecho vascular, se regule, ¿ya? Tenemos tres mecanismos, ¿ya? Estos tres mecanismos, uno se llama autorregulación, el otro se llama hiperemia activa y el otro se llama hiperemia reactiva. Ya. ¿Qué es lo que es la autorregulación? La autorregulación es un concepto que tiene que ver con tratar de mantener el flujo sanguíneo en un tejido, a pesar de que puedan cambiar la presión arterial media. ¿Cuál sería la razón de esto? Yo quiero tener constante lo más posible el flujo sanguíneo, aun cuando cambie la presión arterial media, porque quiero mantener el aporte de oxígeno, la DO2, ¿ya? ¿Qué tejido hace esto? El riñón, el cerebro, el corazón, el músculo esquelético, ¿ya? Si cambia, por ejemplo, supongamos que tenemos una presión arterial media de 60, o tenemos una presión arterial media de 100 o de 120, una presión arterial media alta. ¿Qué trata de hacer nuestros riñones, nuestro cerebro, el corazón, el músculo? Tratan de mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de tener una presión arterial media variable. Eso es lo que se llama autorregulación. Pero también podemos tener dos situaciones extras, además de que cambie la presión arterial media. Dos situaciones diferentes, que son cuando uno hace ejercicio, ¿ya? O tiene alguna actividad física grande. Y en ese caso, queremos aumentar el flujo sanguíneo en proporción a su mayor actividad metabólica. Por ejemplo, si nosotros tenemos que arrancar de un perro, o tenemos que bailar, o tenemos que correr, tenemos que hacer algo que genere gasto energético, vamos a usar inmediatamente el oxígeno que está presente en el músculo para satisfacer y generar más ATP, ¿ya? Y producir entonces los metabolitos necesarios para el ejercicio. Pero si nosotros tenemos una actividad física muy intensa, ¿no es cierto? Vamos a quedar, entre comillas, con una necesidad, ¿no es cierto?, de tener 100 más flujo. Y para eso, entonces, para no caer, que no se nos caiga mucho la DO2, ¿qué hacemos? Aumentamos el flujo sanguíneo hacia ese tejido.
Un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Es que por ejemplo, el estímulo adrenérgico hacia las arteriolas está casi por defecto colocado para que sea un estímulo beta 2 adrenérgico, en las arteriolas que van hacia los músculos esqueléticos. ¿Ya? Y en ese caso, entonces yo tengo mayor actividad muscular, el tono simpático sube un poco, y eso me genera vasodilatación beta 2 hacia los músculos esqueléticos. Y de esa manera voy a aumentar el flujo sanguíneo para suplir la mayor necesidad metabólica del ejercicio. Ahora, si el ejercicio es más intenso, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un tono simpático más alto, y me va a producir más vasodilatación, y si hay más vasodilatación, más flujo sanguíneo, y más DO2 para ese ejercicio más intenso, ¿vale? Ya, esa es la hiperemia activa, que está asociada a aumentar la DO2 a través de un aumento del flujo sanguíneo. Ya, y la hiperemia reactiva, ¿qué sería? Tiene que ver, por el efecto, por la palabra reactiva, ¿ya? Tiene que ver entonces con que hay una isquemia. Necesariamente aquí no es una actividad física mayor, sino que lo que hay es una isquemia. Y cuando hay una isquemia, entonces lo que va a pasar es que disminuye el aporte de oxígeno a ese tejido, ¿ya? Pero nosotros queremos que aumente el aporte. ¿Y cómo hacemos? Después de la isquemia, que normalmente es una obstrucción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en ese lugar? Se produce un aumento exagerado de flujo sanguíneo, una hiperemia reactiva. Reactiva ¿no es cierto?, a la acumulación enorme de vasodilatadores en ese lugar. Se acumularon. Cuando no tenemos flujo, se empieza a acumular el CO2, se empieza a acumular los protones, potasio, si hay muerte celular, se empieza a acumular todos aquellos metabolitos que son dilatadores y que son como desechos también, ¿ya? Entonces, una vez que la obstrucción desaparece, se va a producir un flujo más grande, mucho más grande, para tratar de suplir, ¿no es cierto?, las necesidades que quedaron durante un tiempo largo. Esto es, por ejemplo, algo que los gobiernos no saben, ¿ya? No tienen ni idea de esto. Me gustaría que un político supiera que nuestro cuerpo tiene hiperemia activa y hiperemia reactiva, ¿ya? Sería bueno que un político supiera esto. ¿Por qué? Porque cuando la gente es pobre, tú no puedes simplemente ayudarle para un día, ¿ya? Si una persona ha sido toda la vida pobre, lo que necesita es ¿no es cierto?, es un aporte reactivo de activos, de capacidad, de competencia, de oportunidades para poder salir adelante. Si una persona ha sido pobre toda la vida, tú le das, es triste lo que voy a decir, pero le das, normalmente pasa que a una persona muy pobre le das, supongamos, 5 millones de pesos. Esa persona, con ese dinero, no se logra comprar una casa, no logra suplir mayormente todas las necesidades que tiene. ¿Y qué hace con ese dinero? Con ese dinero se alimenta un poco mejor algunos días, se compra alguna ropa, compra algún electrodoméstico, paga todas sus deudas, o alguna parte de sus deudas. Y después de eso, imagínense qué va a pasar. Va a quedar pobre de nuevo, pero ahora ya por lo menos con algunas cuentas pagadas, alguna ropa y con comida. Pero van a pasar 2 o 3 meses y va a volver a lo mismo, va a quedar exactamente igual que como estaba. Entonces, eso no es la solución, ¿ya? Lo mismo acá, un tejido, supongamos, vamos a poner el siguiente ejemplo. Este tejido estuvo sin irrigación sanguínea durante, no sé, voy a poner un ejemplo exagerado, un día, ¿ya? Porque lo tenía apretado, ¿no? Entonces tengo el brazo totalmente adormecido. No sirve entregarle el flujo sanguíneo que a la persona se le ocurra. O sea, viene una persona externa, así un político, y dice ya, este brazo ha estado isquémico, entonces démosle 1,5 más de lo que recibe. Y con eso va a estar bien. Ya, pues le da 1,5 más y él se recupera las primeras partes, digamos, por afuera, las primeras partes, pero sigue la necesidad. Porque su necesidad es mucho más profunda que lo que a alguien se le puede ocurrir. Y su necesidad la sabe él, ¿ya? La sabe muy bien él, sabe que no tiene dónde vivir, no tiene dónde estudiar,
no tiene, después que termina de estudiar, no le dan trabajo porque vive, no sé, en un barrio malo, etc. Entonces, las necesidades son múltiples. Aquí lo bueno que hace nuestro cuerpo es que lo hace bien, en el sentido de que le deja la responsabilidad al mismo tejido. Le dice, ya tú me tienes que decir cómo te tengo que ayudar. Y el mismo tejido, al producir sus vasodilatadores, entonces genera el flujo que necesita para compensar su isquemia, ¿ya? El periodo que no tuvo oxigenación. Ya, y para estos tres mecanismos hay hipótesis, ¿ya? Y hay dos hipótesis, la hipótesis miogénica y la hipótesis metabólica, que permiten explicar la autorregulación, las hiperemias activas y las hiperemias reactivas. La autorregulación es muy sencilla, en realidad se basa en que si existe en un tejido mayor flujo, ¿ya? Regional, ese mayor flujo va a generar una mayor presión sobre esa arteria, y la arteria se va a expandir y va a generar mayor tensión, ¿ya? Y como tiene más tensión, por el efecto de mayor presión y mayor flujo, se estiran las paredes y se abren vasos de calcio dependientes de estiramiento. Ya se dan cuenta de lo simple que es esto, ¿no es cierto? Entonces yo produzco un estiramiento, se abren los canales de calcio, el calcio entra a la célula y el endotelio se contrae, se produce una contracción refleja asociada a la entrada de calcio, ¿no es cierto? Una vasoconstricción. ¿Qué genera eso? Genera un aumento de la resistencia, ¿ya? Y dado que el gasto cardíaco es igual al delta V partido por la resistencia periférica, el flujo sanguíneo se mantiene cuando aumenta la presión y aumenta la resistencia, ¿ya? Entonces, yo tengo estas dos variables. La primera variable es que aumentó la presión y después por efecto de los canales de calcio y la vasoconstricción aumentó la resistencia. Y ahí tengo entonces un mecanismo de mantener el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, en condiciones así como bien de imaginación, imagínense que adentro del vaso sanguíneo hay un musculoso, hay un orco, una persona con fuerza, ¿ya? Y cuando el vaso sanguíneo se contrae, ¿qué hace el musculoso? El musculoso se opone y lo abre, y lo abre, y lo abre, y lo abre, pero él como tiene rabia lo abre mucho. Pero como lo abre mucho, el canal de calcio se abre y vuelve a contraerse, y así está, y el musculoso descansa un poco, pero ahora vuelve a abrirlo. Y así va, ¿no es cierto? Va un mecanismo de, digamos, de activo y reactivo, y esa sería la hipótesis miogénica. ¿Ya? Esta hipótesis también permite explicar la mantención de la tensión, ¿ya? Pero hay otra hipótesis que en el fondo es una hipótesis mejor, se diría, porque en realidad esta hipótesis miogénica solo explica la autorregulación. Hay otra hipótesis que explica los tres mecanismos, y que sería la hipótesis metabólica, ¿ya? Si, por ejemplo, se aumenta el metabolismo del tejido, aumenta el consumo de oxígeno. Y como consecuencia de la actividad metabólica se va a producir CO2, potasio, lactato, protones, ¿ya? Adenosina, hipoxia, todo eso se va a producir. Y todos esos son vasodilatadores, ¿ya? Entonces genera aumento de la vasodilatación arteriolar, cae la resistencia, aumenta el flujo y aumenta el aporte de oxígeno a ese tejido. En el caso de las arteriolas coronarias, estas son más sensibles a la caída de la PO2, ¿ya? De la presión parcial de oxígeno, es decir, la hipoxia, y más sensibles a la adenosina. Y las arteriolas cerebrales son más sensibles al aumento de la CO2 o la hipercapnia. Entonces, bien interesante acá porque un tejido que ha perdido ¿no es cierto?, su flujo, tiene menos flujo o tiene isquemia, supongamos cualquiera de las cosas, va a generar mayor cantidad de metabolitos vasodilatadores y eso va a ayudar a una vasodilatación refleja, ¿ya? Y si hay mucho flujo, supongamos que era mucho flujo, entonces el flujo en exceso generaría una lavada, una retirada de los vasodilatadores. Y si no hay vasodilatadores, los vasos vuelven entonces a su estado contráctil normal. Por ejemplo, acá, en ejercicio intenso, vamos a correr arrancando de un perro, ¿ya? Entonces, la contracción de los músculos esqueléticos aumentaría la producción local de los metabolitos vasodilatadores. Y estos metabolitos van a dilatar las arteriolas, el músculo esquelético, generando un mayor flujo, mayor DO2.
lo cual va a ayudar a satisfacer la demanda de oxígeno en esta zona. Y a este efecto metabólico se le va a sumar el efecto de la vasodilatación beta 2 por el mayor tono simpático. Entonces tendríamos dos efectos asociados a esta hiperemia activa. Y en el caso de que si un órgano, supongamos, le aumentara espontáneamente la presión, aumentaría la presión regional, el flujo sanguíneo regional, aumentaría la DO2 y se irían los vasodilatadores, son eliminados de la circulación. Y al no haber vasodilatadores, eso puede generar una mayor resistencia y una caída del flujo. Entonces sí tendríamos un mecanismo de autorregulación. Ya, y para ¿Por qué recordarles se cuáles llaman son... hipótesis? ¿Por qué como no pueden ser como algo ya seguro y sigue siendo hipótesis? Las hipótesis son afirmaciones de un fenómeno que tú puedes demostrar erróneas o puedes demostrarlas verdaderas. Sí, entonces en este caso no se ha demostrado ninguna de las dos como 100% clara para que no sea una hipótesis, sino que sea como una ley, por así decirlo. Claro, no es una ley, porque para que sea una ley tenemos que tener muchos ejemplos que siempre ocurren y que ocurre, o sea, ex urbi et orbi, que ocurre siempre en todos los casos. ¿Ya? Ya. Aquí no es así, son hipótesis porque no han habido experimentos, digamos, tan definitivos que permitan decir esto siempre, siempre, absolutamente siempre ocurre. ¿Ya? No hay. Ya, Vale. muchas gracias. Ya. Y para recordar, aquí tenemos un vaso sanguíneo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los vasoconstrictores, que son los alfa 1, endotelina 1, tromboxano 2, la hormona antidiurética y la regulación, autorregulación miogénica. Aquí está la hipótesis miogénica, con estiramiento y apertura de canales de calcio. Y para vasodilatación tenemos lo que le ayuda al corazón, la adenosina, ¿no es cierto? Aquí me falta la hipoxia, pero no está. Aquí tenemos el óxido nítrico, la bradykinin, los vasodilatadores beta 2, la prostaciclina, potasio, protones, y el péptido natriurético auricular. Ahora, vamos a irnos por el control de la circulación coronaria, ¿cierto? Asociado al... a ver, ay, se me fue el celular. Ya, yo creo que vamos a hablar sobre esto y nos vamos a ir a un pequeño break, ¿ya? Entonces, control de la circulación coronaria. Acá tengo un periodo de sístole. Acá tengo el periodo de diástole, que son, miren, aproximadamente 500 milisegundos. El periodo de sístole está alrededor de 250 milisegundos. Puede ser 300. Recordemos que el ciclo normal está asociado a 800 milisegundos, más o menos, ya 0,8 segundos. Entonces, el esquemita es muy bueno porque muestra el flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo, ¿ya? Que está ocurriendo cuando estamos en sístole. En sístole vamos a estar comprimiendo los vasos y vamos a generar entonces una circulación más baja, ¿ya? En sístole. Y en diástole va a ocurrir un aumento notable del flujo sanguíneo, ¿ya? Que va a ir decayendo a medida que va perdiendo la presión, ¿no es cierto? Pero para que esto ocurra así, podemos tener hiperemia reactiva, ¿no es cierto?, en la diástole, pero también podemos tener, ¿no es cierto?, en todo el ciclo, una autorregulación, una hiperemia también activa, porque si necesita mayor, digamos, si necesita mayor flujo, va a generar mayor flujo. Entonces, tiene una hiperemia activa y también tiene una hiperemia reactiva que estaría presente en la diástole, ¿vale? Y el simpático aquí no sería grandemente relevante en este proceso, ¿ya? Porque es un proceso más bien mecánico. Lo que sí esto es diferente, recordemos que este es el flujo sanguíneo, ¿ya? En las coronarias. Es diferente a su producción de contracción para generar el volumen sistólico, es decir, cuando uno dice que el simpático no es relevante, nos está refiriendo a que el simpático no participa en nada en el corazón, pero sí que en la circulación coronaria, específicamente. ¿Ya? No piensen ahora que el simpático no es importante para la sístole. Sí es importante para la sístole, porque
efectivamente genera un efecto inotrópico positivo, genera un efecto lucitrópico, dromotrópico, cronotrópico, todos los posibles efectos los genera. Pero aquí estamos hablando solamente del vaso sanguíneo que va por afuera del corazón, ¿ya? Y que le pasa esto, le pasa este efecto específico, que tiene una compresión, ¿no es cierto?, mecánica durante la sístole, y tiene una dilatación compensatoria del vaso en la diástole que le permite generar una hiperemia reactiva, es decir, que logra suplir todo lo que por efecto de la compresión no se suplió, se suple en ese momento, ¿ya? Y también esto ayuda a que tenga también hiperemias activas y autorregulación, ¿ya? Eso es lo que hace la circulación coronaria. Ya. Muy bien, vamos a parar 10 minutos y volvemos para completar la clase, ¿vale? Ya, profe. Y aquí aprovechen, pueden alcanzar a colocar un par de temas si quieren. ¿Pongo algo? Yo le caigo. Bueno, ya, voy a colocar la canción más feliz del mundo. A ver. No mal. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Pero sola
cosa que nunca pudimos hacer. Cosa que nunca pudimos hacer, peor. ¡Adentro, sexta! Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba en el último cuarto de la torre más alta a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Somebody once told me I ain't the sharpest tool in the shed. Well, people start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense with the lift for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so much more risk taking in the back streets. You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. ¿Qué? ¡Están haciendo el A mí ni me veas, yo no los invité. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi... Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venecia.
No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, cuidado. Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Mucho cuidado. No importa qué diga el destino, quédate conmigo. Ven, mucho cuidado. Lo quiero todo de ti, tus labios, tu cariño, lo prohibido. Ay. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Qué lindo. Vaya, vaya, fantástico. Ya, volvamos. Pero sin antes decir que este tema yo lo aprecié, pero extremadamente bonito, un día que estaba en un congreso con unos alemanes en Viña del Mar y había gente de toda Latinoamérica. Y ese día nos arrancamos, se supone que había que ir a acostarse tempranito. Y todo el grupo se arrancó a un karaoke. ¿Ya? Po. Y empezaron a cantar y de repente subió un costarricense. Claro, un costarricense. Y pidió esta canción. Y saltó una niña de Panamá y agarró el otro micrófono. Y cantaron, pero ¿qué les digo? Exactamente igual, hasta mejor yo creo que los que cantaban recién. Pero qué pareja tan linda, cómo se acoplaron tan bonitos. Todos nosotros aplaudiendo ahí, hermoso, de verdad que fue muy, muy bonito ese momento. Cada vez que escucho esta canción me evoca, la memoria, el recuerdo me evoca ese momento de alegría. Así que muy bien, ya, ¿vale? Vamos a seguir entonces con, vamos bien acá, ¿no es cierto? Con las control de las circulaciones especiales. Entonces tenemos al corazón, donde van ocurriendo isquemias e hiperemias, ¿ya? Sístole, diástole, sístole, diástole. Y eso permite que el corazón funcione normalmente y permite que sea bomba y permite todas sus funciones relevantes, ¿ya? Pero ahí tiene que pagar un precio, ¿ya? Tener momentos isquémicos. Ya, sigamos entonces. Mayor metabolito vasoactivo, la hipoxia y la adenosina. El control metabólico local es importante y hay un control mecánico, pero un control simpático de la circulación coronaria no es importante. Sigamos. En relación a la circulación cerebral, tiene autorregulación, que se muestra acá que si yo tengo autorregulación significa que yo tengo distintas, también el coronario también tiene autorregulación, ¿no? Por si acaso. Cuando yo tengo mayor flujo, ¿no es cierto? Presión de flujo, yo puedo mantenerla estable gracias al fenómeno de la autorregulación. Solo pierdo la autorregulación ya cuando la presión de perfusión es muy alta o muy baja. Un parámetro que es súper importante acá en la presión craneana es que exista en la circulación craneana, es que exista una presión intracraneana.
Esta presión intracraniana podría, ¿no es cierto?, ser mayor, ¿no es cierto?, de 10 milímetros de mercurio, o aún más, digamos, en hidrocefalia, en otras circunstancias, ¿no es cierto?, la presión puede ser alta, y generar isquemias y hernias, ¿ya? Herniaciones, movimiento de las masas encefálicas por otros lugares que están, normalmente no deberían estar, ¿ya? Y por eso que el flujo sanguíneo al cerebro se calcula como la presión arterial media menos la presión intracraniana, dividido por la resistencia vascular cerebral, ¿ya? Entonces, hay una disminución de la presión de perfusión asociado a la presencia de una presión intracraniana. ¿Ya? En este caso, el metabolito vasodilatador más importante serían el CO2, el protón, porque los otros metabolitos son eliminados de entrar, o sea, evitados, impedidos de entrar, porque la barrera hematoencefálica no los deja entrar, ¿ya? Pero en cambio el CO2 y el protón no los puede dejar afuera, nomás pasan coladitos porque son liposolubles el CO2, y el protón en realidad no entra desde afuera. El protón aparece adentro por efecto de la anhidrasa carbónica, que se hidrata el CO2. Se hidrata el CO2 y se transforma en bicarbonato y protón, ¿ya? Y la presencia del protón genera respuesta a la circulación, ¿vale? También en relación a las isquemias posibles, si la isquemia dura 15 segundos se altera la conciencia, si 60 segundos hay disfunción del tronco encefálico, se altera 4 minutos de presión de ATP, 5 minutos ya se activa la cascada bioquímica y ahí puede ya generarse la falla multisistémica, y a los 30 minutos hay certeza prácticamente de que hay muerte neuronal independiente de la reperfusión. Bueno, la persona que me dijo lo que me dijo sabía de este tipo de cosas y sabe lo que sufre, ¿cierto? Una persona que está con una discapacidad total, ¿ya? Bueno, si aumenta la presión intracraniana, ¿no es cierto?, se puede generar un descenso del flujo sanguíneo que podría llevar a una isquemia cerebral. El caso más emblemático de la isquemia cerebral es que se produce el reflejo de Cushing, que significa una vasoconstricción sistémica muy alta, con presiones altísimas, ¿ya? Y que incluso ponen en peligro la supervivencia de otros órganos. Porque al tener una presión tan alta, esos órganos están isquémicos también, ¿ya? Se vuelven isquémicos con el objetivo de que el poco volumen que tengo yo lo puedo transferir hacia el volumen circulatorio efectivo y con presión alta. Y esa ojalá suba por las carótidas y me llegue, ¿no es cierto?, por la vertebral. Cualquiera de ellas me llegue hacia el cerebro y me permita perfundir el cerebro. ¿Ya? Eso. En caso de la circulación muscular, lo más importante aquí hay dos mecanismos, uno en ejercicio y otro en reposo. Ya, en ejercicio los metabolitos vasoactivos son importantes. ¿Ya? Y el control metabólico entonces local es más importante en ejercicio, y ahí tendríamos la presencia de vasodilatadores como lactato, potasio, adenosina. En cambio, en reposo, los eventos más importantes serían simpáticos con vasoconstricción alfa 1 o vasodilatación beta 2. Y el efecto mecánico sabemos que la actividad muscular comprime los vasos. Acá vamos a tener autorregulación, hiperemectiva, hiperemereactiva, y teniendo en consideración que el peso de los músculos, en general, sumándolo todos ellos, representan entre un 50 a un 60% de la masa de todo nuestro cuerpo. ¿Ya? La mayor proporción de masa está en los músculos. Entonces, cualquier alteración de la resistencia vascular en la musculatura esquelética va a ejercer un efecto profundo en la resistencia periférica total, ¿ya? Es importante tener súper claro esto, porque después no podíamos entender bien el ejercicio, siendo que, ¿no es cierto?, en el ejercicio lo que estamos haciendo nosotros es aumentando mucho el gasto cardíaco, ¿ya? Y estamos manteniendo la presión relativamente estable. En el ejercicio no sube tanto la presión. Y la respuesta es, ¿cómo puede ser si yo estoy aumentando mucho el gasto cardíaco y estoy aumentando la presión, y la presión no me sube? Y yo estoy en una maratón y la presión no me sube. Es porque la resistencia periférica total ha bajado, ¿ya? Aumenta el gasto cardíaco y la resistencia periférica baja. Y esa baja en la resistencia periférica tiene que ver con que hay mucho masa
muscular generando el proceso de hiperemia activa durante, por ejemplo, una maratón. ¿Ya? Estoy generando hiperemia activa con una vasodilatación, ¿no es cierto?, en todos los vasos sanguíneos que irrigan a los músculos, ¿vale? Ya. Y estos serían entonces lactato o tasa de adenosina, y tenemos también un momento de pequeña isquemia, ¿no es cierto?, asociado a la compresión mecánica cuando el músculo está totalmente contraído. Pero después el músculo se tiene que relajar, ¿no es cierto?, y vuelve a contraerse. Y ahí tenemos la curva de autorregulación, ¿no es cierto?, que significa que va a estar a estas presiones arteriales, el flujo al músculo va a quedar relativamente estable durante un periodo de tiempo. En la piel tenemos vasos densamente inervados por el simpático, ¿ya? Por lo tanto, el mecanismo más importante para la piel es el mecanismo simpático. Y esto se asocia también a la termorregulación, ¿ya? Entonces, teníamos una actividad vasoconstrictora simpática, ¿ya?, que va a producir una vasoconstricción, ¿no es cierto?, en los vasos que están asociados a la piel. Y tendríamos también actividades vasodilatadoras a partir de unos receptores colinérgicos nicotínicos simpáticos, ¿ya? No, estos no son nicotínicos, son muscarínicos, ¿ya? Estos son receptores simpáticos muscarínicos, ¿ya?, que van a producir liberación de acetilcolina, liberación de bradiquinina y efecto vasodilatador de la bradiquinina que se opone al efecto vasoconstrictor del simpático, de la noradrenalina, ¿ya? Entonces, si aumenta, por ejemplo, la temperatura, eso va a implicar que hay una caída del tono simpático y hay una vasodilatación, y eso va a implicar un aumento de la disipación del calor, lo cual va a tender a bajar la temperatura, ¿ya? Esta disminución de temperatura se ve favorecido por un aumento de la sudoración. Ya sabemos que el calor del cuerpo se puede disipar fácilmente cuando se elimina el calor, se elimina por la evaporación, ¿ya? Y eso también es activado por el simpático. ¿Ya? Y viene el control de la... ¿Sí? En esos casos que aparece que, por ejemplo, el simpático está disminuyendo, podemos asumir que el parasimpático está aumentando, porque siempre va a ser un control mutuo, ¿no? Sí, ¿O no normalmente sé? es así. Ah, ya. Sí, efectivamente. Muy bien, gracias. Después tenemos el mecanismo de la circulación pulmonar, donde la clave es tratar de mantener una presión parcial de oxígeno en la arteria de 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Lo que está abajo es lo que queremos hacer. Lo que está arriba sería lo que podría pasar si no se hace lo de abajo. Miren qué pasa. Acá tengo alvéolos, ¿ya? Mientras más grande sea el alvéolo, más ventilación hay, ¿ya? Eso significa, hay más ventilación. Y mientras más ancha sea la vena que viene aquí, más perfusión, ¿ok? Entonces aquí yo tengo, fíjense, una perfusión alta a un alvéolo que tiene poco ventilación. Aquí yo tengo una perfusión normal a un alvéolo normal. Aquí yo tengo una perfusión baja a un alvéolo que tiene alta ventilación. Entonces, podríamos decir aquí que yo tengo una razón ventilación, perfusión pequeña. Aquí tengo una razón ventilación perfusional normal y aquí tengo una razón ventilación perfusión alta, ¿ya? Porque es grande la ventilación. Ya, pero esto tiene consecuencias, ¿no es cierto? La consecuencia es que si yo agrego mucha sangre y poca ventilación, finalmente voy a tener una dilución de la PO2 del oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cómo logro remediar este problema? Aquella arteria que esté con mayor cantidad de flujo, yo la puedo equiparar a la cantidad de ventilación que me da ese alvéolo. Entonces genera una vasoconstricción. Ahora tengo poco flujo en un lugar donde hay poca ventilación. Y los demás son normales. Y acá genera una vasodilatación al lugar donde haya mayor ventilación. Entonces en todos los casos tengo una razón ventilación-perfusión buena. Y ahora, como
como ya no se perdió acá, no se mezcló el oxígeno venoso con la parte oxigenada, ¿no es cierto? La sangre que sale de los alvéolos, no hubo una mezcla, entonces se va a generar una PO2 arterial de 100 milímetros de mercurio. Evitamos entonces enviar sangre a zonas pulmonares no bien ventiladas. Básicamente es la clave de esta diapositiva. Evitar enviar sangre a zonas pulmonares no bien ventiladas. Y eso se va a generar con la vasoconstricción selectiva. Ya. Aquí veamos un ejemplo esquemático. Miren bien, aquí tengo un gasto de 2,5 litros por minuto. Tengo una ventilación de 2,5, tengo lo mismo. Entonces tengo una razón ventilación y perfusión de 1. ¿Está bien? Ok. Miren este otro alveolo. Tengo una ventilación de 2,5, un gasto de 2,5 y una razón BQ de 1. Y aquí tengo la ventilación, ¿se dan cuenta? Y acá tengo el gasto. Gasto, ventilación, y aquí se da la razón BQ. Ya, ahora lo que sale, ¿no es cierto? Esta sería la vena pulmonar. Y miren lo que tiene. Tiene una saturación de 99, una presión parcial de oxígeno a 143 y un contenido arterial de oxígeno absolutamente normal de 19,8. Ya, esto es cuando las relaciones de Q son 1 en cada uno. Ahora, ¿qué pasaría si en un caso tuviésemos una restricción de la ventilación en uno de los alvéolos? Y en vez de 2,5, que sería lo que estamos esperando, tuviéramos 0,5, ¿vale? Entonces, en este caso, también vamos fíjense, a tener un menor flujo ya a ese lugar. Y aquí tendríamos una relación BQ mala. Pero ¿qué hemos hecho aquí? Hemos logrado, por lo menos en la arteria pulmonar, generarle una vasoconstricción, porque ya no es igual, fíjense, con la anterior. Aquí era grande la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Ahora se vasocontrabajó. ¿Y qué hicimos en el otro lado, donde hay una buena ventilación? Le entregamos toda la ventilación y aumentamos el gasto también, porque vasodilatamos aquí. Y aquí tenemos una razón ventilación perfusión de 1.2 y aquí una de 0.4. Entonces, la sangre de la vena pulmonar, que sale oxigenada, va a tener una saturación buena de 100, una presión parcial buena de 107 y un contenido de 19.4 bueno también, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si los dos, si esto fuera, ¿no es cierto? Si este fuera normal y este otro estuviera hipoventilado. Veamos qué va a pasar en ese caso. Este tiene una ventilación baja, un gasto cardíaco un poco más alto ahora, y te da una razón BQ mucho más baja. Y aquí yo tengo una ventilación mayor y un gasto cardíaco igual al del otro lado. Es decir, no cambiamos el gasto cardíaco, ¿ya? ¿Qué va a pasar como consecuencia de esto? Vamos a diluir, vamos a perder, ¿no es cierto?, sangre. Va a haber sangre desoxigenada que pasó por el alvéolo y no se oxigenó, ¿ya? Y por lo tanto, porque este está mal ventilado. Entonces no logró equilibrar bien porque no tenía buen oxígeno acá, ¿ya? Entonces salió sangre venosa, sangre desoxigenada hacia la vena pulmonar, con saturación de 93, un contenido más bajo y una presión parcial baja, que ya está en condiciones ya de ser considerada hipoxemia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ausencia de la vasoconstricción hipóxica, que sí se da aquí hubo vasoconstricción hipóxica y tenemos valores normales, y aquí no hubo vasoconstricción hipóxica y tenemos una hipoxemia, ¿ya? Por eso ese es el ejemplo más claro de por qué es importante tener, ¿no es cierto?, vasoconstricción hipóxica para mantener la oxigenación. Las zonas pulmonares se llaman zonas 1, 2 y 3. La zona 1 tiene un flujo bajo por efecto de la gravedad. Y mientras uno va subiendo desde el corazón hacia arriba, las presiones arteriales empiezan a bajar. Y cuando uno va bajando el corazón hacia abajo, las presiones por efecto gravitatorio empiezan a aumentar, ¿ya? Entonces, el corazón va a estar, ¿no es cierto?, cercano a este lugar, supongamos, por aquí, ¿cierto? Y aquí voy a tener estas diferencias de presiones que me van a permitir el flujo, ¿ya? Pero es un flujo bajo. Pero voy a tener una relación BQ
buena. ¿Por qué? Porque voy a tener un flujo muy bajo. Al tener flujo muy bajo y al tener alveolos que son grandes acá, arriba los alveolos están grandes, acá los alveolos son más chicos, ¿ya? Tengo una razón BQ alta, una oxigenación buena, pero muy poco aporte de sangre en realidad. En la zona intermedia voy a tener unos BQ buenos, en general unos PO2 buenos, pero el flujo sanguíneo sigue siendo moderado. Donde el flujo es muy alto es en la base, la zona 3. Hay mucho flujo, pero como hay tanto flujo, hay mucho Q, entonces la relación BQ se hace 0.6. Y la oxigenación no es tan buena. Pero lo bueno es que se mezcla esta parte, esta zona, se mezcla con la del medio y la de arriba y va dando origen a una oxigenación adecuada, ya de cerca de 100, 105 milímetros de mercurio de PO2, ya, lo cual es bueno para nuestro cuerpo. Y finalmente el control de la circulación renal, que esta no depende de la inervación simpática. Aquí el mecanismo más importante es un mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular o el mecanismo miogénico, ¿ya? Y esta mezcla de mecanismos es que permite que ocurra esta autorregulación del flujo, ¿ya? Y la idea es que en estos casos se pueda modificar la arteriola aferente o la arteriola eferente, ¿ya? La arteriola eferente se modifica por el efecto de la angiotensinado, hay vasoconstricción, y en el caso de la arteriola eferente, lo que pasa es que disminuye la resistencia por los vasodilatadores, adenosina y ATP, ¿ya? Entonces, vamos a mirar ahora ese mecanismo. Acá está el aparato extraglomerular, que está justo en el momento en que el asa, en el momento en que el túbulo contorneado proximal, que sería, a ver, aquí. Entonces aquí tengo el túbulo contorneado proximal, logra, aquí es, perdón. Este es el túbulo contorneado proximal, nosotros vamos a darle la vuelta. Sigue por el asa de Henle fina descendente, el asa de Henle fina ascendente, el asa de Henle gruesa ascendente, y cuando el asa de Henle gruesa ascendente se transforma en el túbulo distal, túbulo contorneado distal, en la interfase entre asa de Henle gruesa ascendente y el túbulo contorneado distal, que sería este, ahí va, y después llega el túbulo colector. Ya, en la interfase, justo en esa interfase, es que el túbulo se conecta con las dos arteriolas, la arteriola eferente y la arteriola aferente. En la zona de contacto se forma una tipo diferente de célula que se llama mácula densa, que sintetiza renina, ¿ya? Y también sintetizan en este sector, se va sintetizando la eritropoyetina. Y tiene sensibilidad las células a los vasoconstrictores, estas células que están acá, ¿ya? Y la arteriola eferente tiene receptores para la angiotensina 2, ¿ya? Y la angiotensina 2 puede generar vasoconstricción acá. Y las células aferentes tienen sensibilidad a los vasodilatadores. Entonces un vasodilatador que se libere acá va a producir una vasodilatación mayor flujo. Y si tengo, por ejemplo, un flujo bajo, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que genera un aumento de la contracción de acá y un aumento de la resistencia. Cuando aumenta la resistencia aquí, también aumenta la fracción de filtración, lo cual es bueno porque así mantengo la tasa de filtración glomerular normal. Entonces, todo lo que les he dicho se mira en este esquema. Supongamos que cae la presión de perfusión renal, la presión hidrostática de los capilares glomerulares cae. Eso hace por la fuerza de Stalin que caiga la tasa de filtración. Y si cae la tasa de filtración, entonces el filtrado es pequeño, lo cual implica que se va a reabsorber mucho en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle gruesa ascendente. Se va a absorber mucho sodio y cloro. Y a la mácula, en el sector, ¿no es cierto?, del aparato extraglomerular, va a llegar poco sodio y poco cloro. Cuando pasa eso, ocurren dos fenómenos. Primero, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y segundo, se produce una liberación paracrina de adenosina ya en mayor cantidad. Y se disminuye las cantidades de ATP y de tromboxano, que son vasoconstrictores. Entonces la adenosina, ¿qué va a hacer? Va a producir una vasodilatación arterial aferente, lo cual disminuye la resistencia. La arterial aferente aumenta la presión hidrostática capilar por efecto de disminuir la resistencia y favorece el aumento de la tasa de filtración que se opone al estímulo inicial.
Y por otro lado, la renina, ¿qué hace? Aumenta la angiotensina 2 y activa todo el proceso, ¿no es cierto? Y genera el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 en la arteriola eferente, lo cual significa mayor resistencia a la arteriola eferente y lo cual significa río abajo, mayor presión, ¿ya? Es decir, capilares glomerulares con mayor presión hidrostática y entonces mayor tasa de filtración glomerular. Ese sería el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular asociado también al sistema renina-angiotensina-aldosterona en el riñón. ¿Ya? Y eso va a permitir este tipo de cosas, ¿ya? Este tipo de autorregulación, mantener entonces en un rango de presión arterial media constantes, pero cuando, ¿no es cierto?, si me salgo de esto, ya si me voy, por ejemplo, a 60 o 40, pierdo la autorregulación. Si me voy sobre 200, pierdo la autorregulación. Aquí tenía un momento en que mantengo la autorregulación. Ya, súper bien, porque quería, antes de que terminemos, pero ya quedan 4 minutos. ¿Tienen prueba o no? ¿Ahora? No, pero tenemos laboratorio ¿A qué hora empieza? a las 9:40. 9:40, sí. ¿Alcanzaba a hacer un Kahoot de 10 minutos? Ya sí. Mientras Mi más parte pronto sí. lo hagamos. ¿Lo hacemos? Ya, hagámoslo. Es que está divertido, está bueno. Me quedé Sí, hasta como la démosle. una haciendo, así que ¿cómo no lo vamos a hacer? Ya, vamos, que se puede. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar de compartir. Ay, me tengo que ir nervioso. Debería haber dejado listo. Vamos. Ya, entren al Kahoot mientras tanto. Ahí va. Vamos. Ya. Está. Clase 22. Play. Teach. Clase. Profesor, por si acaso no está acompañado todavía. Sí, sí. Ah, ya, Ahora ya. sí. Ahí está. Ya. Clásico. Vale, ahí estamos. Gracias por la visita. Ya, empezamos. Al tiro. Ya, allá voy. Claro que tienen distintos mecanismos de control de la circulación, ¿no es cierto? Son diferentes, van cambiando la forma en que, ¿no es cierto?, ocurre el proceso. Aun cuando en algunos casos pudieran haber algunas similitudes, pero en general siempre hay alguna diferencia, ¿vale?
Claro que sí. Mantiene la DO2 cuando cambia la presión arterial media. Bien, en la piel no hay autorregulación. En todo lo demás sí hay autorregulación. Se aumenta el flujo sanguíneo para aumentar la DO2 durante un ejercicio. Eso es lo activo, ¿ya? Activo tiene que ver con acumulación de metabolitos, ejercicio. Isquemia, exacto. Cuando uno habla de hiperemia reactiva, tiene que ver una isquemia. Ha ocurrido una isquemia. La presión intracraniana genera isquemia. Eso es lo que pasa. El resto no. La hipoxia vasodilata, acuérdense, hipoxemia, hipoxia, vasodilata la circulación coronaria. Correcto, muy bien. Perfecto. Autoregulación. Todos, muy bien. Todos ellos pueden ser explicados. Bien. Vasoconstricción sistémica para tratar de llevar flujo al cerebro, ¿no es cierto? Esa es la idea. Arturo va imparable, ¿ah?
Muy bien, evita enviar sangre a zonas no bien ventiladas. Eso es lo que genera la vasoconstricción hipóxica. Bien, ¿no es cierto? Eso es la zona 1. Alto ABQ, PO2 alto y flujo sanguíneo bajo. Arturo, dale, Arturo. Se aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y dice aquí aumenta la resistencia de la arteria aferente. No, eso está malo. Ya, perdónenme, pero aquí ahí me equivoqué yo, así que esto no debería estar, ¿vale? Solamente esta, porque quien aumenta efectos sobre la arteria aferente no es un aumento de resistencia, sino que es un aumento del flujo, disminuye la resistencia, ¿vale? Aquí se disminuye la resistencia y acá lo que debe ocurrir es que debe aumentar la resistencia. Entonces aquí esto no corresponde, ¿vale? Ya. Igual se va a contar bien, ¿ya? El simpático es importante, ya, eso es. Vale. Chuta, te va a pillar el Christopher Arturo. El control simpático, ¿no? Eso es lo importante en la piel. La hipoxia, ¿no es cierto? Vasoconstricción hipóxica de la arteria pulmonar. Ya. Y está ganando Arturo con un gran margen. Así que si se mantiene, gana este cajón. Bien, cierto mecanismo biogénico y retroalimentación tubulo-glomerular. Y veamos quién ganó. Arturo, muy bien. Christopher y la Constanza. Genial. Felicitaciones. Ya, muy bien. Ahora sí, los dejo ir en paz. Ya. Y vamos a dejar de grabar.